Hola, gracias por estar de nuevo aquí esta noche. Apoya al canal con tu poderoso like y suscríbete si aún no lo estás. Hoy presentamos El monstruo de Flatwoods, la criatura que vigila desde las sombras. La noche del 12 de septiembre de 1952, en un pequeño pueblo de Virginia Occidental, algo descendió del cielo. No fue un meteorito, ni un avión, sino algo que jamás debió tocar la tierra. Un grupo de testigos, incluidos varios niños, describieron una figura alta, con un extraño brillo rojizo, ojos incandescentes y un rostro metálico que parecía flotar sobre el suelo. Con el tiempo, la criatura sería conocida como el monstruo de Flatwoods. Para algunos, un visitante de otro mundo. Para otros, una aparición demoníaca. Pero todos coinciden en lo mismo: lo que vieron esa noche dejó una marca imposible de borrar. Hoy, en el expediente secreto, exploraremos la historia y los testimonios de aquellos que afirman haber tenido encuentros con esta inquietante presencia. El caso oficial comenzó en la pequeña localidad de Flatwoods, condado de Braxton, Virginia Occidental. Aquella noche, alrededor de las 19:15, varios residentes vieron una luz brillante surcando el cielo. Algunos pensaron que era un meteorito, otros aseguraron que algo controlaba su descenso. Un grupo formado por dos hermanos, un amigo, su madre y un policía local se dirigió al lugar donde el objeto parecía haber caído. Allí, en un claro del bosque, se encontraron con una figura que mediría cerca de 3 metros. Vestía una túnica oscura, con un rostro en forma de haz de picas, y ojos rojos que ardían en la penumbra. Lo más extraño, no caminaba, flotaba. El encuentro duró apenas unos segundos antes de que todos huyeran aterrorizados, pero el olor a metal quemado y un silbido agudo quedaron grabados en su memoria. Con los años, otros testigos anónimos comenzaron a relatar apariciones similares, siempre en zonas rurales, y casi siempre precedidas por luces en el cielo. La leyenda creció hasta convertirse en uno de los casos más misteriosos de la ufología estadounidense. Lo primero que sorprendió a la prensa fue la coincidencia de múltiples reportes: el mismo objeto luminoso fue visto desde varios puntos del estado, y algunos testigos incluso aseguraron que se trataba de un meteorito. Sin embargo, la versión que se popularizó vino de los propios habitantes de Flatwoods, quienes afirmaron haberse topado con una criatura que escapaba a cualquier explicación lógica. Los periódicos locales de Braxton Democrat y de Charleston Gazette publicaron al día siguiente titulares que hablaban de monstruo del espacio y de un visitante de las estrellas, acompañando las notas con descripciones de los niños y adultos que aseguraron haber visto a la criatura de aspecto metálico, con ojos rojos incandescentes y una figura que superaba los 3 metros de altura. Estos recortes de prensa, que aún pueden encontrarse en archivos digitales y en bibliotecas locales, muestran cómo el caso fue escalando rápidamente, de un rumor barrial a un fenómeno nacional. El proyecto Blue Book de la Fuerza Aérea de Estados Unidos también tomó nota del caso. Aunque oficialmente lo atribuyeron a la caída de un meteorito y al efecto psicológico de la histeria colectiva, los informes que circularon entre los investigadores civiles mencionaban rastros de un líquido aceitoso en el lugar del avistamiento, además de un penetrante olor metálico que los testigos recordaban con claridad. Durante las semanas siguientes, periódicos de todo el país, entre ellos The Pittsburgh Press y The New York Times, se hicieron eco de la noticia. Muchos compararon al ser con otros fenómenos recientes en plena era de la Guerra Fría, cuando la sociedad estadounidense estaba obsesionada con la posibilidad de visitas extraterrestres. Con el tiempo, el monstruo de Flatwoods dejó de ser solo una historia de miedo local para transformarse en un ícono cultural. Apareció en historietas, videojuegos, documentales e incluso en episodios de televisión. Pero para los habitantes de Flatwoods, el recuerdo de aquella noche sigue siendo inquietante, un suceso que nunca fue explicado del todo y que aún hoy alimenta teorías de todo tipo. A continuación compartamos los testimonios de quienes vivieron un encuentro escalofriante con la criatura. 3 de agosto de 1968, cerca de Sutton, Virginia Occidental. Robert Callahan era un camionero que viajaba de noche por la Ruta 19. Lo que pensó que era un accidente en la carretera pronto se transformó en algo mucho más perturbador. Vi una luz fuerte, como si un auto me apuntara con las luces altas.
Frené para ver si necesitaban ayuda, pero no había auto. A un lado del camino, en medio de la niebla, estaba esa cosa. Tenía el cuerpo como una campana negra y una cabeza que no era humana. Me miró y sentí como si mi pecho se apretara. No recuerdo más. Cuando desperté, estaba en mi camión, pero el motor estaba apagado y habían pasado más de 2 horas. A veces, los testigos de lo imposible no buscan convencer, solo descargarse del peso de haberlo visto. Viajemos al 17 de octubre de 1979. Margaret vivía sola en las afueras de Gazaway. Aquella noche, algo llamó su atención a través de la ventana de la cocina. La noche ya había caído por completo, entonces vi un destello verde detrás del granero. Pensé que algún muchacho estaba jugando con linternas, así que salí con mi perro. Cuando lo vi, se me aflojaron las piernas. Flotaba, como si el viento lo sostuviera, pero no había viento. Su cabeza giró, y escuché un silbido dentro de mi cabeza. No lo oí con los oídos, lo sentí a través del cráneo. El perro se escondió y no volvió a salir en toda la noche. Con un último esfuerzo logré mover mis piernas, solo quería alejarme de ese ruido penetrante. No me persiguió, pero tampoco intenté volver a comprobar si ya se había ido. La memoria colectiva guarda silencios que los documentos oficiales jamás reconocerán. Por último, vayamos al 21 de abril de 1994. Thomas y su hijo pescaban de madrugada junto a un pequeño lago. Lo que comenzó como un tranquilo momento familiar, terminó como un recuerdo imposible de olvidar. Ese día fuimos a pescar muy temprano. Eran alrededor de las 4:30 cuando llegamos al lago. Todo estaba tranquilo hasta que el agua empezó a agitarse, pero no había viento ni peces saltando. Luego vimos una figura cruzando la orilla, flotaba a 1 metro del suelo. Tenía brazos largos, como garras mecánicas. No caminaba, solo se movía, como si no necesitara tocar nada. Cuando pasó cerca, el reloj de mi hijo se apagó, y la linterna también. No hizo ningún sonido, salvo un zumbido que sentías en los huesos. Tomé a mi hijo de la mano y corrimos en dirección opuesta muy asustados, y no nos detuvimos hasta llegar a casa. No todas las historias nacen de la imaginación, algunas dejan rastros, aunque intenten borrarlos. El monstruo de Flatwoods se convirtió en parte de la identidad de Virginia Occidental, pero para quienes dicen haberlo visto, no es un mito, es una advertencia. Una figura que aparece en noches tranquilas, siempre después de que algo extraño ilumina el cielo. Quizás no vino para quedarse. Quizás solo vigila. Pero si alguna noche, en un camino rural, ve una luz caer del cielo, no se acerque. Porque puede que lo que encuentre, no sea de este mundo. ¿Y tú, has sentido alguna vez que algo invisible observa tus pasos? La próxima vez que la oscuridad te envuelva, recuerda que en lo desconocido, no todo es casualidad, y quizás, también tú estés siendo observado, desde las sombras del misterio. Permanece atento, porque a veces, lo que no vemos, nos está viendo a nosotros. Y si quieres seguir explorando lo desconocido, no olvides suscribirte al expediente secreto y activar las notificaciones. Lo que está por venir, puede cambiar tu forma de ver el mundo.